Memento Mori. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Memento Mori. Recuerda que morirás. Mi nombre es Elis, me acompaña mi compañero Peregrino. Esta noche tenemos muy buenos relatos. Les pedimos que se queden con nosotros hasta el final. Si tienen también alguna historia paranormal que nos gusten platicar, nos pueden contactar en el Instagram @mementomori_podcast o escribirnos vía DM. Memento Mori. Muy buenas noches en este tercer episodio de Memento Mori. Tenemos a alguien en la línea que nos está llamando. Perdón, ¿desde dónde nos llamas? Hola, Celis y Pellegrino, los llamo de Santiago de Chile. ¿Cómo están ustedes? Hola, muy bien, gracias. ¿Tienes una historia que contarnos? Sí, tengo una historia que contarles. Que en realidad Perdón, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Pablo Cantero. Perfecto, cuéntanos la historia. Te cuento mi historia. Me ha acompañado por mucho tiempo, casi toda mi vida. Esto me sucedió cuando era pequeño, tenía más o menos unos 5 a 6 años. Recorría la casa de mi abuela en Antofagasta, en el norte de Chile, en la segunda región, en un autito metálico a pedales. Entonces mi familia estaba en un sector de la casa que era un sector de comedor y yo iba hacia otro sector que era el living en mi trayecto. Cuando iba en el trayecto, que ya iba repitiéndose un par de veces, de pronto se me aparece una especie de ser de color negro que tenía una capa muy similar a la muerte, como la representan en el icono, digamos, de dibujo, y que tenía los ojos rojos. Y recuerdo muy bien, porque es un sueño que me ha acompañado, es un recuerdo que me ha acompañado, que ese ser me sacaba del auto, me tomaba en sus brazos, me miraba a los ojos, con unos ojos rojos, intensos, luminosos, me volvió a dejar en el auto y yo volví al lugar en donde en ese momento estaba. Se me paran los pelos cuando cuento, porque es como un recuerdo que siempre me ha acompañado. En el tiempo, cuando estuve más grande, comencé a investigar un poco sobre este tema y logré conectar con que era un ser. Había una ilustración en uno de estos foros donde uno encuentra información sobre esto, que era un ser que tenía una denominación, tenía un nombre y un propósito de existir, que en realidad tenía que ver con cosas más o menos oscuras. En relación a lo que a mí me sucedió, no fue algo muy oscuro, pero sí fue algo que no he logrado dilucidar del todo en mi vida. ¿Y este ser solamente se te ha aparecido esa vez o alguna otra ocasión? Cuando en tu vida cuando estaba más adolescente, cuando ya había llegado a los 17, 18 años, en un periodo el sueño fue súper recurrente. Lo mismo que había acontecido en mi vida constante fue muy recurrente. Por esos momentos se me apareció por mucho rato en sueños y nunca logré dilucidar el por qué. Nunca logré lograr encontrar el real simbolismo, significado de esa presencia. Con el tiempo empecé a incursionar en constelaciones familiares, que es una rama de la psicología, y por ahí encontré una respuesta de que mi familia había sido maldita en algún momento, de la historia de mis ancestros, pero la verdad es que nunca logré dilucidar la información de verdad. Pero sí existe registro de otras personas que están en internet que han visto un ser bastante parecido al que yo vi, y en definitiva no debiese haber coincidencias si es que esto fuese algo no real. Claro, tal vez también existe esta memoria colectiva y sobre este ser, ¿cómo explicarlo? Sería como, tú lo veías como una presencia completamente de sombra oscura y solo podías ver los ojos, ¿o veías algo muy tangible? No, veía una presencia como una capa, es como cuando representan la muerte con la daga, una capa que flotaba
que podría ser como el símil de cuando uno ve como un espectro, un fantasma, pero sus ojos eran como dos luces traseras de un auto, que brillaban mucho. Y esa característica se repite en los relatos que yo he leído en el internet. Bien, ¿y este personaje te dejó algún mensaje? Es lo que he buscado dilucidar por tanto tiempo y aún no encuentro esa respuesta, pero sin duda que si es parte de la historia en la que de mi vida, algo tiene que significar o simbolizar para mí. Totalmente. O para mi alma. ¿Y alguno de tus familiares ha tenido un encuentro similar? No, dentro de mis familiares no, pero sí cuando estábamos muy chicos, una tía nuestra, la prima hermana de mi madre, murió trágicamente con su hijo en un accidente de avión en Antofagasta, en tiempos donde Chile estaba muy complejo, y en ese accidente de avión se murió un niño que tenía mi edad, y una mujer que tenía la edad de mi madre, y por mucho tiempo en mi casa todos los elementos, y aquí hay muchos testigos, o sea, hay testigos, gente que estaba en la casa, todos relatan lo mismo, se movían los juguetes, mis juguetes, se movían por toda la casa sin que nadie no los manejara, y aparecía el espectro de mi tía sentada en una mecedora, y lo veían no una persona, sino que 4 o 5, que es como, hoy se me paró el pelo, es como lo que eventualmente en algún momento sí viví paranormal y muy fuerte. Yo era muy chiquitito, pero sí, hasta el día de hoy ese relato nos acompaña como un hecho que es parte de la realidad. Y no era todo familiar, había gente también que trabajaba ahí y que vio lo mismo. Pablo, ¿este ser que veías solamente era en sueños? No, el ser que de la capa negra y los ojos rojos lo vi cuando era chico y sentí esta sensación de que me tomaba y me dejaba. Lo vi, yo puedo asegurar que lo vi. O quizás es un recuerdo en mi subconsciente que no sé de dónde podrá provenir, porque la verdad es que no recuerdo nunca haber visto algo así. Bueno, muchas veces cuando somos niños también tenemos más, somos más receptivos a este tipo de entidades. Me cuentas que que habías verificado si en tu ramo familiar había alguna historia, ¿no? Que pudiera ser eso. Sí, fui a una constelación familiar que es como una rama de la psicología de Ben Heringer, un alemán, que se ha hecho muy popular en el último tiempo en Argentina y en Europa, y en algún momento logré participar de una constelación familiar, que es una dinámica voluntaria, pero muy, muy sorprendente, porque los seres que están alrededor tuyo que tú no conoces, otros sujetos que van a lo mismo, asumen lo que supuestamente es el relato de tu propia vida, asumen características como de tu madre, de tu padre, y se arma como una especie de psicomagia o un teatro mágico que es sorprendente el nivel de asertividad que puede lograr en la historia, en el relato. Y ahí salió esto que te conté, que había pasado cosas anteriormente en mi familia. Sí, son patrones que a veces hay una carga energética dentro de la familia, no sé si en la sangre, pero bueno, son cosas que van tomando suceso tiempo tras tiempo y es sorprendente. Sí, había escuchado algo así con la epigenética, que tiene que ver con como el ejemplo que me ponían en ese caso era de los elefantes que ya no nacían con marfil. ¿Por qué? Y lo atribuían a genética que tenía carga emocional, que finalmente se veía reflejada en aspectos físicos. Sorprendente. Tiene todo el sentido, y creo que también, sobre todo nosotros los humanos, también manejando un nivel de razón y de conciencia, suena totalmente lógico que pueda manifestarse. Esos son mis relatos y mis historias, queridos amigos. Les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de salir. Yo lo estoy esperando constantemente desde Santiago de Chile y compartiendo con mis amigos que les gustan estas temáticas. Gracias. Muchísimas gracias y un saludo a todos por allá y que tengan buena noche. Igualmente para usted, muy buena noche. Gracias, hasta luego. Adiós. Gran historia que nos cuenta Pablo desde Santiago de Chile, por el sur del continente. ¿Qué opinas de esta historia, Celis?
Bueno, a mí se me hizo muy, muy impactante que recuerde tan vívido lo que le sucedió y lo que más me impresiona es que él solo haya buscado su constelación genealógica, ¿no? Que dijo que en algún momento su familia fue maldita. Sí, estas maldiciones que a veces pasan de generación en generación, es muy difícil como poder deslindarte de ellas si no lo revisas como de raíz o lo de alguna manera contraatacas. Muchas de las veces puede continuar tras generación y generación de hijos, abuelos, y bueno, es efectivo actuar sobre ellos para que no se vaya traspasando. Sí, claro, y muchas veces nosotros nos hacemos a la idea de que pues somos unas personas, bueno, nos como enfocamos mucho a lo banal, pero atrás de nosotros y de nuestra historia hay Hay una mucha carga carga, exacto. energética y sería bueno ponerse a investigar sobre pues nuestro árbol genealógico, ¿no? Espiritual tal vez. De nuestros antepasados y también creo que hasta de alguna manera sería un poco, no sé si, o sea, ser consciente de eso, como para también dejar el campo limpio, como para nuestros nietos, hijos, como algo en el futuro, de también nosotros estarnos curando de estas cuestiones. Sí, claro, porque heredamos cargas energéticas que muchas veces no sabemos que traemos. Y seguimos con más historias paranormales, historias escalofriantes. Tenemos a alguien más en la línea. Hola. Hola, buenas noches, Memento Mori. Hola, muy buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Carla Sánchez. Hola, un gusto. ¿Desde dónde nos llamas? Yo les hablo de la Ciudad de México. ¿Y tienes alguna historia que contarnos? Sí, la verdad es que mi historia es muy interesante. Cuéntanos. Miren, les platico. Todo comenzó cuando yo tendría alrededor de 9, 10 años aproximadamente. Mis papás vivían a la vuelta del departamento donde actualmente vivo con mi abuelita. Uh-huh. Sinceramente, desde que llegamos a vivir a este departamento, la vibra era muy extraña, ¿saben? O sea, era un departamento en el que todo el día le daba el sol, uh-huh. pero a pesar de eso, el departamento era frío, pero frío. Okay. Y a pesar de que había una persona que siempre iba a hacernos la limpieza, siempre había polvo, así, pero como si no se hiciera nada. Okay. Y un día yo quedo de verme con mi mamá ahí porque íbamos a ir a comer con mi papá. Y unos días antes mi papá me había regalado un Furby, no sé si recuerden ese muñequito. Sí, claro. Bueno, entonces yo andaba para todos lados con mi Furby, pero recuerdo que siempre se prendía en la noche cuando tenía como las baterías puestas y varias veces me espantó. Ajá. Entonces andaba con el muñeco para todos lados y siempre traía las pilas en las bolsitas de mi pantalón. Uh-huh. Ese día llegó a casa de mis papás, subo las escaleras y mi mamá tenía como un pequeño altar porque, bueno, en mi familia somos devotos de la religión católica. Claro. Y tenemos una cruz de un Cristo negro que mi bisabuelita le regaló a mi mamá recién cuando nos cambiamos a esta casa, que me parece el Cristo del veneno. Ajá. La cruz negra. Sí. Y al lado había una veladora que mi mamá le ponía igual al Cristo y una pequeña virgen. Entonces a mí se me ocurre poner el muñeco al lado de ese altar y soltó las baterías, así al ladito del muñeco, para que precisamente pues, no pasara nada ni se me perdiera ni nada. Mi mamá sale del baño y nos vamos como, sí, o sea, como si fuéramos a caminar a su recámara, y en eso el muñeco se prende. Y yo así de, ¿qué? O sea, no tiene pilas, o sea, las acabo de poner en la mesa. El muñeco se prende, se empieza a mecer y empieza a hablar como hacia el Furby, o sea, unos ruidos como del muñeco. Uh-huh. Abre y cierra los ojos. Y en el momento en el que se deja de mecer, la cruz del Cristo negro que teníamos ahí se empieza a azotar. Y yo así de, ¿qué? O sea, es algo que hasta el día de hoy no puedo comprender. Es una imagen que tengo muy grabada en mi cabeza. Ajá. Y empiezo a gritar
Y mi mamá también se queda como pasmada, así de, ¿qué está pasando, no? Y que yo chiquita, lo primero que se me ocurre es decirle, mamá, es que está temblando. Y mi mamá me dice, no, así como que me quería tranquilizar. Y, o sea, y me dice, no puede estar temblando porque volteé a ver la pecera. Teníamos una pecera muy grande y generalmente cuando temblaba el agua se salía por el movimiento del sismo. Uh-huh. Y la pecera estaba así súper en paz, en modo zen. Y yo así de, ¿qué onda? Y en eso, pues, el muñeco se deja de mover y al momento en el que se apaga, otra vez, la cruz se deja de tambalear. Y a raíz de eso, no les miento, o sea, en esa casa empezaron a pasar más cosas raras. O sea, después de eso, mi mamá invitó a su mejor amiga a una reunión y ella llevó a su hija. Un día su hija se quedó a dormir en mi cama conmigo, porque éramos amigas, y desde ahí mi cuarto no tenía puerta porque me daba muchísimo miedo dormir con la puerta cerrada. Entonces les pedí que quitaran la puerta y yo podía ver perfectamente la reunión de mis papás de la sala en mi cuarto. En el transcurso de la noche, en la madrugada, mis papás estaban en su reunión y esta niña, que se quedó a dormir conmigo, se despertó y casi, cuando yo la volteé a ver, tenía los ojos blancos y estaba hablando como en una lengua súper extraña, ¿no? Uh-huh. Yo así de, ¿qué pedo? Ay, no sé si puedo decir groserías, disculpen, pero... Sí, no te preocupes. Sí, la impresión, se los juro que fue así, fui corriendo por mi mamá y resulta que llega la mamá de la niña, se llamaba Miriam, le toma la frente y empieza a hablarle como en un idioma raro. Después mi mamá me comentó que ella era santera y entonces no sé si a la niña la poseyó algo en mi cama al lado de mí y son cosas que empezaron a pasar a raíz de lo que les comenté, de verdad, desde que ese muñeco entró a mi casa. Después, bueno, mis papás empezaron a tener muchos problemas. No sé si de verdad venga a raíz como de toda esta energía que había ahí, que empezaron a pasar cosas muy malas para la familia, tanto como sentimentales como económicas. Y mis papás se terminan separando y nosotros nos venimos a vivir con mi abuelita, que es donde estamos actualmente. Mi papá, bueno, se fue a otro lado, ya hizo su vida. Pero nos comentaron varias veces que en ese departamento donde vivíamos mataron al hermano del dueño. Uh-huh. Y que lo mató su mejor amigo. Entonces no sé, o sea, quizás su espíritu estaba ahí o se quería manifestar de muchísimas formas, pero de verdad pasaban cosas muy, muy extrañas y que, o sea, que hasta el día de hoy como que no hay explicación. Sí, muchas, bueno. Nos quedamos perplejos de tu historia. Muchas veces, tal vez hasta los entes y también cuando mueren de una manera como muy violenta o de esta manera como, pues como dices, su mejor amigo de esta persona lo asesinó. Yo creo que también quedan muchos sentimientos guardados en la misma energía del ente. Entonces, muchas veces quieren manifestarlo o contarles o decirles a quien sea, ya no importa quién los escuche, solamente quieren ser escuchados o hacerse notar de alguna forma y sobre todo, no sé, a veces, esto es mi impresión, pero creo que para los entes no hay una noción de tiempo, o sea, no es como, ya pasaron 2 o 3 años o lo que sea, para ellos sigue siendo el momento en el que pasó el accidente. De dimensiones, ¿no? Ajá. O sea, no hay una noción de dimensiones, de tiempo, de nada. Para ellos sigue siendo el momento en el que pasó ese accidente. Entonces todavía tienen mucho, mucho que contar. Y una pregunta, después de esto, ¿el muñeco lo tiraste? ¿Qué hiciste con él? ¿O sigue aún vigente contigo? No, la verdad es que es algo que... Esta historia siempre la recuerdo con mi mamá porque cuando nos preguntan así, ¿has vivido alguna situación paranormal? Yo digo, sí, o sea, vi cómo se azotó una cruz y cómo un muñeco habló sin pilas.
y la gente se ríe, ¿no? Y la verdad es que el muñeco se lo regalamos a la señora que en ese tiempo nos hacía la limpieza. Yo le dije, señora, le regalo mi muñeco, muchas gracias. Y ya, ¿no? Y la verdad es que el muñeco se fue y el temor no era realmente al muñeco, ¿sabes? O sea, sí, siempre la casa tuvo una energía muy, muy peculiar. A todos, o sea, nos llegaban a espantar allí, a mi mamá sola, a mi papá solo, a mi abuelita cuando llegaba a ir por alguna situación, escuchaba que subían las escaleras, se asomaba y no había nadie, o simplemente a mi mamá, ¿no? Que ella siempre como que percibió a una energía diferente e intentaba ponerle una veladora y me dice, ¿sabes qué? Es que ve, o sea, quiero poner la veladora y el vaso se deslizaba siempre a la derecha. Ok. O sea, eran como situaciones de este tipo, ¿no? O sea, y mi mamá, pues lo que intentaba era como, sí, o sea, ponerle una veladora, rezarle una oración para que tratar de lo que sea que estuviera ahí, pues encontrara como luz. Uh-huh. Y, o sea, y también como que pudiera estar más en paz, ¿no? Por así decirlo, pero sí nos fuimos de ahí y muchas cosas cambiaron de forma positiva. Qué bueno. Pero yo sí creo que, por lo menos en lo personal y lo que he visto en la situación de mi mamá, es que sí se nos abrió mucho como este tercer ojo espiritual, ¿saben? Así de percibir más energías o estar más abiertos a las situaciones que no estamos como acostumbrados. Sí, claro. Y una pregunta, Uh-huh. ¿dio alguna explicación la amiga de tu mamá de lo que le pasó a su hija? No, la verdad es que por lo menos yo eso no lo recuerdo y nunca le he preguntado en sí a mi mamá, pero yo hasta donde sé, ella hacía santería y recuerdo mucho que su hija siempre me decía, mi mamá es una bruja blanca, es buena, siempre me decía eso. Uh-huh. Me decía, es que ella hace magia buena. Sí, y ella siempre me decía, ay, no, o sea, no te asustes por lo que me pasó, mi mamá es bruja, pero lo hace como para el bien de todos. Uh-huh. Y yo, ok, ¿no? Uh-huh. Pero sí después, bueno, ella se terminó casando con mi tío, con el hermano de mi mamá, y mi tío también como que alguna vez nos contó que ella tenía unos rituales como muy extraños, ¿no? Porque, o sea, mi tío como que no se clavó mucho en ese aspecto de que ella fuera santera o, sí, o sea, o tuviera otras creencias, ¿no? La amaba uh-huh. y respetaba como todo aspecto de ella, pero sí lo llegaba a asustar mucho que dice que había veces que despertaba y abajo de la cama había una veladora prendida, como con cosas alrededor, y él así como de, ¿qué onda? O sea, ¿qué me estás haciendo, no? Uh-huh. Y pues por ahí también, no sé, o sea, es lo que les comentaba, no sé si realmente, o sea, independientemente de que la casa tuviera una energía, también la amiga de mi mamá estuviera haciendo cosas buenas o malas hacia nosotros. Claro, pero igual si ya la casa estaba cargada, pues ya creo que eso ya tal vez puede ser en segundo plano la otra cuestión, sí. pero bueno, muchísimas gracias, impactante la historia. Y además todas las historias también que hay alrededor de los juguetes Furby. Sí, entonces, sí. Ay, sí. Pero bueno, muchísimas gracias, Carla. Que tengas muy buena noche. Hasta luego. A ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es muy común que las entidades energéticas posean objetos inanimados, en este caso muñecos, o en el caso de la historia anterior, un Furby, que si bien todos recordamos este simpático muñeco que abría y cerraba los ojos, tenía una voz muy peculiar, que de hecho, hasta donde sé, fueron prohibidos por este tema, que justo se encendían de la nada en las madrugadas. Sí, pues todos los que tuvimos un Furby, yo creo que alguna vez se nos encendió. El mío sí, pasó varias veces sin pilas y todavía abría los ojos y hacía ciertos ruidos, ¿no? Pero yo lo atribuyo pues más a entidades oscuras. Yo creo que buscan familiarizarse con cuerpos similares a los suyos o algún envase receptor donde pueda contenerse esa energía, ¿no? Claro, y de esta manera poderse
dar a entender de alguna manera. Si es como, no sé, tiene un lenguaje como bastante, no sé si obsoleto decirlo, o bastante precario, con unas 2 o 3 palabras, creo que con eso basta como para poderse dar a entender. Continuamos con esta última y tercera historia de esta noche. Tenemos a alguien más en la línea. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llamas y cuál es tu nombre? Estoy llamando de Fresnillo, Zacatecas, y mi nombre es Bernardo. Muchas gracias, Bernardo. Un saludo a todos por allá en Zacatecas, en Fresnillo, Zacatecas, que nos están escuchando. Y cuéntanos, ¿cuál es tu historia? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por tomar mi llamada. Felicidades por su programa. Y mi historia se desarrolla en una escuela en el centro de mi ciudad, de Fresnillo, Zacatecas. En el Callejón del Tropezón se llama la calle, ahí está la escuela. Está en una finca que debe tener por lo menos unos 100 años de antigüedad. Y bueno, pues yo estoy ahí en la adolescencia, ahí cursé la secundaria y la preparatoria. Uh-huh. Y siempre se habían escuchado historias paranormales, de que pasaban cosas extrañas ahí, y diversas situaciones que me comentaban hasta los maestros de la escuela que sucedían. Y yo la verdad pues siempre fui muy escéptico en cuanto a esos temas. Entonces un día se me ocurre preguntarle al director, y me muestra unos videos, porque pues para esto había cámaras de seguridad ahí en la escuela. Me muestra unos videos donde las cortinas de los salones en las noches se movían hacia arriba, como si pasara alguien, pero como si alguien las estuviera levantando. Y también los libros se tiraban, se caían al piso. Y algunos maestros me comentaban que cuando llegaban en la mañana a abrir la escuela, se escuchaban todas las bancas moverse al mismo tiempo, pero todas, o sea, las de todos los salones que se movían al mismo tiempo. Y pues yo seguía escéptico, yo no creía. Entonces voy a mi casa, le platico a mi abuelita Carolina que pues las historias que me contaban, y ella me dice que efectivamente, que sí es cierto, ella había cursado su academia en esa escuela, y me comenta que ahí había una fuente, en el centro de la escuela había una fuente. Entonces me comentó que al momento de que la estaban limpiando, la señora que la limpiaba se resbala, se cae y muere. Uh-huh. Entonces, cuando la señora muere, pues quitan la fuente, ponen un sello de concreto ahí, que hasta la fecha todavía se puede observar ese sello de concreto. Entonces me lo platica mi abuelita, voy a la escuela y pues me doy cuenta de que efectivamente ahí estaba ese sello. Entonces ya un poco más creyente, voy con el director y le pregunto que qué pasaba, ¿no? Que si era cierta la historia de esta señora, y me dice que sí, que la señora se llama Chabela, conocida como Doña Chávez. Y pues me lleva a un salón donde daban baile, y había un espejo muy grande, pero era un espejo como antiguo. Y alrededor, no sé por qué, había unas muñecas de porcelana que nos dijo el director que no las tocáramos para nada. O sea, eran unas muñecas de estas de porcelana con la cara pintada, algunas de color negro, otras de color blanco. Uh-huh. Y el espejo estaba en medio. Entonces nos dice que no lo toquemos para nada, que ahí lo dejemos, que eso ya estaba cuando él llegó ahí. Uh-huh. Y pues así queda todo, ¿no? Entonces, para esto, un 2 de noviembre, pues se me ocurre decirle al director que hagamos un campamento en la escuela, pues para ver si era cierto todo esto, ¿no? Porque yo seguía un poco pues con la duda, yo quería experimentar algo paranormal. Entonces, pues le digo al director y accede, ¿no? Entonces, pues ya montamos
las casas de campaña en este salón que te digo, donde está el espejo con las muñecas de porcelana. Ya ponemos las casas de campaña y todo. Se van a ver una película de miedo la mayoría. O sea, esta era una escuela pequeña. Había aproximadamente unos 80, 90 alumnos. Entonces se van a ver una película a un salón y algunos nos quedamos en ese salón del espejo. Estábamos pues, platicando, contando historias. Y en eso uno de mis amigos dice, si existe algo aquí que nos esté escuchando y no podamos ver, que se manifieste ahora. Entonces cuando él dice eso, mi otro amigo dice, apunta la lámpara al espejo. Entonces apunta la lámpara y se ve una cara sonriente que hasta el día de hoy, de verdad no he visto una cara similar. Era una cara de una persona ya grande, era una mujer grande, con una sonrisa, pero era una sonrisa nada agradable, o sea, era una sonrisa que daba mucho miedo. Y esta cara no tenía ojos, le faltaban los ojos, o al menos se le veía como mucha sombra y no se le alcanzaban a distinguir. Entonces nos asustamos, salimos corriendo del salón, para esto estaba cerrado ya con seguro, no sabemos quién lo cerró, tuvimos que romper el vidrio del salón. Mi amigo empieza con una hemorragia en toda la mano porque pues él fue el que rompió el cristal, entonces se cortó toda la mano, le empieza a sangrar. Pues pedimos ayuda y todo. Mi otro amigo se orinó del miedo de ver esa cara en el espejo. Y yo pues no podía ni hablar, o sea, de verdad nunca me había tocado vivir algo así, y creo que todo mi escepticismo me llevó a vivir esa situación. Entonces, pues fue algo muy impactante. Ya después con los juegos y todo se me fue pasando el miedo, y aproximadamente 1 hora, 2 horas después, pues ya nos fuimos a dormir. Estábamos todos en sleeping, dentro del salón que te digo, y despierto en medio de la madrugada. Entonces empiezo a escuchar que efectivamente todas las bancas se estaban moviendo al mismo tiempo en el piso de abajo, pero todas, o sea, no era una ni dos, o sea, eran todas las bancas de todos los salones se estaban moviendo al mismo tiempo. Justo lo que me había dicho un maestro y una maestra que yo no había creído, lo estaba escuchando. Entonces, pues yo me asusté bastante, corro hasta, bueno, más bien no corrí ni arrastré, porque estaba en el sleeping, me arrastro con el sleeping hasta donde estaba una milla, y le digo que escuche, ¿no? Que despierte, que escuche lo que está pasando. Entonces ella despierta, empieza a escuchar las bancas, y le da mucho miedo, ella empieza a llorar. Mi amiga se llama Itzia, incluso ella les puede contar la historia, o sea, la misma historia que yo viví porque ella estaba ahí también. Entonces ella me ve a los ojos, y cuando me ve a los ojos empieza a llorar más, o sea, y se voltea, y le digo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué te pones así? Y me dice, Bernie, es que no tienes ojos. Y le digo, ¿cómo que no tengo ojos? Y dice, no, es que no tienes ojos, o sea, no te veo con ojos. Entonces yo me asusté bastante cuando me dice eso, y pues me toqué la cara, obviamente, que sí tenía ojos, y le digo, no, pero es que sí tengo. Y me dice, no, es que yo te veo sin ojos, o sea, veo tu cara, pero la veo sin ojos. Entonces pues yo me asusté, volteo hacia la ventana y veo una silla donde está una señora sentada, volteando, dándome la espalda, y se ve su silueta con la sombra de la luna, y le digo, Itzia, ve esa silueta que está ahí. Y me dice, ya la vi, pero no te quería decir. Entonces estábamos en una crisis nerviosa ya total, o sea, porque teníamos demasiado miedo, y en eso empezamos a ver en la ventana había como un flash que se movía de lado a lado, que yo juraba que era un flash de celular, pero luego me di cuenta de que no era un flash, era una especie de luz flotando, no tengo idea, que hacía que se remarcara la silueta de esta señora en la silla. Entonces, pues ya con el tiempo, caí en la conclusión de que quizás lo que pasó fue que esta señora doña Chávez, fue la señora que vimos en el espejo, la señora que vi sentada,
y que cuando mi amiga me dijo que yo no tenía ojos, realmente doña Chávez estaba entre mi amiga y yo, y por eso ella estaba viendo eso. Sí, exactamente. Justo cuando me lo estabas contando pensaba en esa conclusión porque muchas veces también usan a las personas como un tipo de, o sea, como ellos son la pantalla ante la visión de otras personas. Entonces, claramente, o ella estaba en medio de ustedes, o estaba justo o sea, encima de ti, y ella se manifestaba para ser vista por tu amiga. Sí, así es. Entonces ya después hicieron otro campamento, me tocó ver varias sombras y cosas así que sí me impactaron también, pero ya no de la misma manera. Yo creo que ese fue el encuentro más grande que hubo en esa escuela, y hasta el día de hoy todavía se tiene esa creencia de que pasan cosas extrañas ahí. Y ya después, como unos meses después, fui a presentar mi examen de admisión a la universidad. Venía de regreso de la ciudad de Zacatecas, está aproximadamente unos 60 kilómetros, y en medio de la carretera de repente aparece una señora caminando rumbo a Fresnillo, pero o sea, en medio, entonces yo la esquivo y pues no volteo el retrovisor, ¿no? Por las películas de miedo, pues ya no volteo, pero también me impactó, y después de esos encuentros siempre se quedó algo como algo intranquilo dentro de mí que pues siempre me tiene algo asustado. Sí, claro. ¿Y sientes que después de ese encuentro que nos cuentas con doña Chávez, tú te hiciste más, o sea, como susceptible o creyente de alguna manera, o te han pasado más cosas después de eso? Pues como dices, estás más inquieto y no sé si eso mismo lo atraiga, pero ¿te ha pasado más? Sí, fíjate que me pasa mucho sentir presencias o que volteo de repente hacia la izquierda o a la derecha y veo personas que están paradas, pues, y luego presto atención y ya no hay nadie. Pero después de esos encuentros sí siempre me quedó como la sensación de que siempre hay gente observándome, que siempre hay gente oculta, y en las noches de verdad casi siempre despierto en las madrugadas y siento que me está viendo alguien, y siempre me ha tocado ver cosas, y luego ya cuando prestas atención pues resulta que no hay nada, pero pues realmente no sé si tenga algún significado o alguna conexión con esos hechos que viví en la adolescencia. Sí, claro, pues es que nunca estamos solos, ¿no? Pero también habría que ver qué entidad si es de buena energía o mala. Sí. Sí, eso habría que ver. Sí, hay que revisar eso, y más si hay algún mensaje que te quieran dar, o en ese momento se quedó ahí con la duda en doña Chávez por saber por qué estaban ahí todos ustedes. Así es. Algo también muy extraño que me pasó conectado a eso fue que un día fui a pedir trabajo. La persona que me hace la entrevista me dice que sí, me ofrece comida y me empezó a tratar demasiado bien. Y cuando pasa esto, pues yo realmente se me hizo muy extraño. Ya después, platicando con los demás miembros del equipo, me cuentan que la persona que contrata realmente es como ve gente muerta, pues me dice, es que él puede estar viendo a alguien que está al lado de ti que está muerto, pero él no te va a decir. Dice, porque él tiene ese don, y dice que lo desarrolló mucho, y que muchas veces ve gente muerta, que a veces van en las camionetas y les dices que ahí va alguien sentado con ustedes. Uh-huh. Sí, claro. Entonces no sé si tenga algo de que haya visto a lo mejor él algo que nunca me dijo a mí, pero por alguna extraña razón siempre me trató muy bien, y me trató como si ya me conociera desde el inicio, y a la fecha todavía me sigue tratando de esa manera, y me dijo que había algo especial en mí, pero nunca me dijo qué. Pues bueno, creo que ahí está la respuesta implícita, pero bueno, impactante la historia, y muchísimas gracias, Bernardo. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, hemos llegado al final de este tercer episodio de Memento Mori.
Agradecemos a todos nuestros escuchas por haberse quedado hasta el final. Les recordamos que nos pueden contactar en Instagram para alguna crítica constructiva. Señor. ¿Algún comentario? Como dice Celis, crítica constructiva, algo que les gustaría escuchar, leyendas que quisieran saber de algunos otros estados de la República Mexicana o de algún otro país. Nuevamente agradezco a toda la audiencia y nos despedimos en este tercer episodio. Gracias.